Mi nombre es Atanasio Serrano López. Soy nativo del Estado de México, de un pueblo llamado Almoloya del Río. De hecho, porque de derecho les diré a ustedes que soy del municipio de Santiago Tianguistenco. ¿Por qué? Mi madre me tuvo en el pueblo de Almoloya del Río, pero mi padre, nativo de un poblado perteneciente al municipio de Santiago Tianguistenco, pues por su razón étnica me hizo nativo de ese municipio, de modo tal que son dos lugares, uno de hecho y otro de derecho. Soy licenciado en Derecho, con estudios de maestría en Derecho. He colaborado para el Servicio Federal Público y para el Servicio del Estado, donde sigo trabajando. Por una inquietud desde joven ejerzo el periodismo. Profesionalmente, yo lo diría entre comillas, tengo 26 años colaborando para el periódico más antiguo de la ciudad de Toluca, El Sol de Toluca. Casi semanariamente envío una colaboración por ahí, ya sea en el género de la crónica, ya sea en el género del ensayo, y cuando la redacción lo permite, hago uno o que otro reportaje o alguna u otra entrevista. De modo tal que soy más conocido como periodista que como abogado. Pero como este último, sí me ha interesado y sigo estudiando el derecho. La materia que hoy me trae para disertar con ustedes sobre el aspecto jurisdiccional del derecho electoral. Hace aproximadamente un mes me dirigí también a un auditorio semejante al de ustedes para hablar en estricto sentido sobre el derecho electoral. Ahora, dada la naturaleza de la materia, también yo diría que hay un derecho procesal electoral escrito, quizá todavía desconocido. En la Facultad de Derecho ya hay, creo que ya está la materia de derecho electoral y derecho procesal electoral. Antiguamente lo estaban asimilado al derecho político, que también es otra disciplina que se está impulsando y se está impartiendo en la Facultad de Derecho. Y mucho más atrás, los aspectos electorales estaban compendiados dentro del derecho constitucional. De modo tal, cuando yo hablo del derecho electoral y los derechos políticos de los ciudadanos insertos en el derecho constitucional, hablaremos de hace 40, 50 años. Pero ¿qué ha sucedido? La sociedad mexicana ha evolucionado, se ha transformado. El mundo también. Hoy vivimos, pues, no sé si para bien o para mal, pero ya el mundo vive una interdependencia jurídica, económica, creo que social, y de tal manera que ha permitido que prácticas de un Estado, nación, influyan en otras. Y yo diría que para la creación del derecho procesal electoral en México, de la función jurisdiccional electoral en México, yo lo ubicaría en dos puntos. Uno, la importación de esa disciplina con su operatividad de algunos países en donde ya está perfectamente arraigada. Otra, los fenómenos políticos que todos conocemos, sucedidos en épocas en que en México había un partido hegemónico. Y aún con eso era una democracia. Era el dominio del partido hegemónico dominaba y caracterizaba hacia el exterior la democracia mexicana. Cuando se da el sistema de partidos, cuando en 1977 el presidente López Portillo crea la Ley
de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la LOPE, por primera vez les da a los partidos políticos la prerrogativa de impugnar las resoluciones del colegio electoral de la Cámara de Diputados ante la Suprema Corte de Justicia. Esa sería la primera, el punto de vista, el punto de partida que da nacimiento al derecho procesal electoral y a la función jurisdiccional. Desde luego, tiene un marco jurídico, la legislación procesal tiene un marco jurídico. Primero está nuestra legislación nacional, después está la legislación estatal y también entre esta están los tratados internacionales. Y aquí me llama la atención que dentro del marco jurídico de la legislación electoral estatal no solamente está contemplado los derechos humanos, sino también el Tratado de Libre Comercio. Yo les confieso a ustedes, no conozco en la totalidad el Tratado de Libre Comercio, salvo sus efectos de carácter económico, cuyos resultados todos conocemos. Pero en el aspecto electoral he sido descuidado, no tuve tiempo, no tuve oportunidad de consultarlo para saber por qué razones nuestra legislación electoral del Estado lo considera dentro de su marco jurídico. ¿Será acaso porque los mexicanos hemos sido dados a copiar la legislación desde 1824? La Constitución de 1824, probado está, que fue una copia de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Desde luego no podemos vivir aislados, y todo lo que sea bueno para México, pues bienvenido. Pero retomando otra vez una causal propia, interna, hablaba que cuando se da el sistema de partidos, pero antes, un fenómeno que vino a derramar el agua del vaso fue el fraude electoral de 1988. Ya antes estaba la ley, la LOPE, pero no fue suficiente. No fue suficiente para poder normar electoral y jurisdiccionalmente esa elección, y mucho menos resolver satisfactoriamente el conflicto que se dio. Y se dio el fraude, el primer fraude que se dio. Entonces las mismas fuerzas políticas del país, la misma Asamblea Nacional consideró prudente que era necesario revolucionar el derecho electoral en México, y en 1986 crean un código electoral con el establecimiento de un tribunal de lo contencioso electoral. Opera, y en 1990, después de la debacle de 88, hay otra nueva reforma política. Una reforma política en la que se emite otro código que viene a normar las elecciones de 1991. Pero ya, el artículo aparece en la Constitución, el artículo 41 constitucional, que repito, dada la experiencia de 88, ya no es confiable. Dicen las fuerzas políticas, no confío en el órgano del gobierno, no del Estado. Ya no queremos aquí que el árbitro sea el secretario de Gobernación, y se da un vuelco de 180 grados y crea el artículo 41 constitucional un órgano arbitral, el Instituto Federal Electoral. Al mismo tiempo, crea el Tribunal Electoral
Federal, un órgano autónomo. Regula las elecciones de 1991, las intermedias que se dan. Y posteriormente, ya con las de 94, consolidado el Instituto Federal Electoral, regula la elección del presidente Zedillo. Después sería la del presidente Fox. Pero, atendiendo a la congruencia constitucional de que las leyes estatales deben ser congruentes con la federal,